Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Soy y estoy súper emocionado de traerles el vídeo de hoy. Si eres un fan de las noticias del mundo del espectáculo, de los romances que dan de qué hablar y sobre todo, de las sorpresas que no te esperas, entonces te encuentras en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta. Ande le pide una fortuna a Kerem tras su ruptura. Sí, han oído bien. Lo que parecía ser un final más en el complejo mundo de las celebridades, parece haberse convertido en un drama digno de telenovela. Antes de empezar con todo el chisme jugoso, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La noticia de la ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un golpe para muchos de sus seguidores. Ellos dos formaban una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y su relación, que comenzó en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, parecía tener todos los ingredientes para durar. Las redes sociales explotaron con el anuncio, y los fans expresaron su decepción y sorpresa. Pero lo que nadie imaginaba es que después del final de su relación, vendría un giro de 180 grados que nadie vio venir. Y es que según los rumores más recientes y las filtraciones que circulan por ahí, Hande no solo ha decidido seguir adelante con su vida, sino que lo ha hecho pidiendo una suma de dinero bastante considerable a Kerem. Estamos hablando de una auténtica fortuna, señoras y señores. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y donde necesitamos desglosar todos los detalles que tenemos. Imaginen la escena. Una ruptura que ya de por sí es dolorosa, y que ahora se ve envuelta en una petición económica que va más allá de una simple repartición de bienes. ¿Qué tipo de acuerdo podría haber llevado a esto? ¿Es un reclamo por daños y perjuicios, como en las películas? ¿O hay algo más profundo y desconocido que conecta esta demanda económica con su relación pasada? Para entender mejor la magnitud de esta situación, debemos retroceder un poco y recordar cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron y se enamoraron durante las grabaciones de Sen Kalkam, una serie que, por cierto, fue un éxito rotundo a nivel internacional, catapultando a ambos actores a la fama global. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Durante meses, sus seguidores disfrutaron de cada publicación conjunta, de cada guiño en entrevistas, de cada momento que compartían. Parecían la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan volátiles como los ratings de una serie. La noticia de su separación llegó como un jarro de agua fría. Las razones oficiales nunca fueron del todo claras. Hubo especulaciones de todo tipo, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas, agendas de trabajo incompatibles, y hasta rumores de terceras personas. Pero lo cierto es que tras un periodo de silencio y confirmaciones discretas, ambos siguieron sus caminos. Y ahora, el giro inesperado. Los reportes que provienen de fuentes cercanas a la pareja y que están siendo ampliamente difundidos por la prensa turca e internacional, sugieren que Hande ha presentado una demanda o ha iniciado un proceso legal para reclamar una cantidad de dinero que se estima en varios millones de euros. Sí, varios millones. Esto no es un simple acuerdo para repartir los gastos de un viaje o una casa que pudieran haber compartido. Estamos hablando de cifras astronómicas. ¿Por qué pediría Hande una suma tan grande? Esa es la pregunta del millón. Las teorías son variadas y, francamente, algunas son bastante descabelladas, pero otras tienen cierto sentido. Una de las posibilidades es que esté reclamando una compensación por el impacto económico que la relación y su posterior ruptura han tenido en su carrera. Algunos argumentan que su imagen pública se vio fuertemente ligada a la de Kerem durante su noviazgo, y que ahora, al separarse, podría estar buscando una forma de compensar cualquier posible daño a su imagen o a sus oportunidades laborales. Otra teoría, quizás más mundana pero no por ello menos relevante, es que haya habido inversiones conjuntas o acuerdos financieros de los que no somos conscientes. Quizás compartían propiedades, negocios o proyectos que ahora necesitan ser liquidados o compensados. En las parejas que conviven y construyen una vida juntos, es común tener acuerdos financieros que al separarse deben ser resueltos. Pero hablamos de cantidades que sugieren algo más que una simple división de gastos compartidos.
También existe la posibilidad, aunque menos probable, y más especulativa, de que la demanda tenga que ver con algún tipo de acuerdo prenupcial o postnupcial que se haya roto. Si bien no confirmaron matrimonio, en muchas relaciones de celebridades se firman acuerdos de este tipo para proteger los intereses económicos de cada uno. Si se rompiera algún tipo de cláusula o acuerdo previo, esto podría explicar la magnitud de la reclamación. Por otro lado, hay quienes sugieren que esta petición podría ser una estrategia para protegerse o para asegurarse un futuro económico estable, independientemente de su carrera. Ande es una actriz muy exitosa y económicamente independiente, pero nunca está de más asegurar el futuro, ¿verdad? Sin embargo, la cifra mencionada es tan alta que levanta muchas cejas. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en el campo de batalla de las opiniones. Algunos defienden a Ande argumentando que tiene derecho a pedir lo que considere justo, basándose en las circunstancias. Otros critican duramente a Kerem, insinuando que quizás no ha sido del todo justo o que ha habido algún tipo de abuso económico en la relación. Y luego están los que critican a Ande tildándola de interesada o avariciosa. Es un debate polarizado como suele ser con las figuras públicas. Es importante recordar que hasta ahora, toda esta información proviene de rumores y filtraciones. Ni Ande ni Kerem han emitido declaraciones oficiales sobre esta supuesta demanda. Y en el mundo del espectáculo, los rumores vuelan y muchas veces no tienen fundamento. Sin embargo, la persistencia de estas informaciones y la forma en que están siendo reportadas por medios de comunicación con cierta credibilidad, nos llevan a pensar que algo de verdad debe haber. Si la demanda es real y la cantidad es la que se está rumoreando, esto plantea preguntas interesantes sobre las dinámicas de las relaciones modernas, especialmente entre figuras públicas con un alto poder adquisitivo y una exposición mediática constante. ¿Cómo se manejan las finanzas en estas relaciones? ¿Qué tipo de acuerdos se establecen? Y lo más importante, ¿cuáles son las consecuencias legales y personales de una ruptura cuando hay tanto en juego? Imaginen el estrés y la presión que deben estar viviendo Ande y Kerem. Separarse ya es difícil, pero tener que lidiar con disputas económicas de esta magnitud, bajo la mirada constante del público, debe ser una pesadilla. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, donde las emociones y los negocios a menudo se entrelazan de maneras inesperadas. Además de las cifras millonarias, lo que también llama la atención es la figura de Ande como protagonista de esta situación. Es conocida por ser una actriz talentosa y una empresaria inteligente, con diversos proyectos en marcha y acuerdos de patrocinio. Entonces, ¿qué necesitaría una suma tan grande de Kerem? Esto solo añade más intriga al asunto. Podríamos estar ante un caso donde la separación de bienes no fue tan sencilla como se pensaba. Quizás hubo inversiones conjuntas en propiedades, negocios o incluso proyectos artísticos que ahora necesitan ser divididos o compensados. O tal vez, y esto es puramente especulativo, se trata de una cláusula de confidencialidad o un acuerdo que Kerem, por alguna razón, habría incumplido, llevando a Ande a buscar una compensación legal. Otra perspectiva interesante es el impacto que esto podría tener en sus carreras individuales. Si bien ambos son talentosos y exitosos por derecho propio, la publicidad negativa o las especulaciones sobre sus motivos personales podrían afectar su imagen pública y, por ende, sus oportunidades futuras. Los estudios de mercado y las agencias de relaciones públicas estarían analizando cada movimiento y cada declaración. Es crucial mantener la calma y esperar a que haya información oficial. Sin embargo, la conversación ya está servida y es inevitable no especular y debatir. Este tipo de noticias nos recuerdan que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, los famosos también son personas con sus propias complejidades, sus propios acuerdos y sus propios conflictos. Lo que sí es seguro es que esta historia da para mucho. Y nosotros, como siempre, estaremos aquí para mantenerlos informados de cualquier novedad. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es la verdad detrás de esta millonaria petición? ¿Se trata de una disputa financiera legítima, de una venganza post-ruptura, o simplemente de un malentendido mediático? El tiempo y, sobre todo, las declaraciones de los implicados, nos dirán la verdad. Mientras tanto, podemos reflexionar sobre lo que este tipo de noticias nos enseñan sobre las relaciones en la era de la fama y la fortuna. El dinero, las expectativas, la presión mediática, todo juega un papel importante. Y a veces, una ruptura puede convertirse en mucho más que un simple final de una relación. Y para terminar esta parte del vídeo,
quiero recalcar que la información que hemos compartido hoy se basa en los rumores y reportes más recientes. Es importante ser cautelosos con la información que circula en Internet y esperar a que haya confirmaciones oficiales. Sin embargo, la magnitud de la noticia es innegable y ha captado la atención de miles de personas alrededor del mundo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desgranado la impactante noticia de que Ande le pide una fortuna a Kerem tras su ruptura, explorando las posibles razones detrás de esta sorprendente demanda y las diversas teorías que circulan. Hemos visto cómo una relación que parecía sacada de un cuento de hadas ha tomado un giro inesperado, lleno de drama y especulaciones económicas. Hemos recordado el inicio de su relación en Senkalkapm, y cómo su amor cautivó a millones, para luego, de repente, enfrentar una separación que ahora parece desembocar en un complicado asunto financiero. Lo que queda claro es que esta historia está lejos de terminar y las incógnitas son muchas. ¿Será verdad la magnitud de la fortuna reclamada? ¿Cuáles serán las verdaderas razones detrás de esta petición? Y sobre todo, ¿cómo afectará esto a las carreras y vidas personales de Ande y Kerem? Solo el tiempo lo dirá. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Ande tiene derecho a pedir esa cantidad? ¿O creen que es una exageración? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más noticias del mundo del espectáculo, análisis de rupturas famosas y mucho más, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos estén al tanto de lo que está pasando en el mundo de las celebridades. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Son el mejor público que podría pedir. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.